hace perdernos en nuestro camino es no poner atención a los señalamientos. Yo he sido culpable de no ceder a señales que la ciudad ha puesto solo para sorprenderme y pegarle un tope demasiado rápido. A ver, confiesen pecados. ¿Cuántos aquí han hecho lo mismo? Amén. Cuando ya el carro sale volando, ya se dio cuenta que allá muy atrás había un rótulo, aunque muchas veces aquí en Hermosillo están detrás de árboles, muy bien, y no los vemos. He cometido errores por no ver señalamientos de desvíos con anticipación. Muchas veces creo que mi lógica tiene o es más importante que lo que mi sistema de navegación me está diciendo, y eso me ha metido en problemas. Todos de una forma u otra nos podemos relacionar, los que manejamos, que hemos cometido errores por no ceder a los señalamientos. Todos de una forma u otra, ¿verdad? Pensamos, o todos pensamos, ¿verdad? La persona que va más rápida que nosotros es un loco, aquel que va más lento es un tonto, y nosotros vamos bien. Amén. De una forma u otra, nosotros pensamos que vamos a la velocidad perfecta. Atajos que yo he tomado se han transformado en pesadillas. He ido a varios lugares con mi esposa manejando y digo, oh, sabes que aquí hay un atajo, vamos a llegar más rápido, solo para darnos cuenta que no era nada un atajo y nos fue peor. Es importante reconocer que si vamos a llegar a nuestro destino, al que Dios quiere que lleguemos, pongamos atención a los señalamientos que Dios nos pone. Todos terminan en un lugar, pero lamentablemente, aunque todos terminamos en un lugar en nuestras vidas, no todos terminan en ese lugar a propósito. Muchos terminan ahí por accidente, otros por tomar malas decisiones, pero son muy pocos que llegan a su destino a propósito. En otras palabras, si usted se encuentra hoy, me está escuchando y te encuentras en un desastre familiar, y ahí es donde te encuentras, no llegaste ahí a propósito. No todos dicen, mira, mi meta en la vida es terminar divorciado. Mi meta en la vida es terminar con una familia fragmentada. Nadie muchas veces llega a propósito a donde llegan. Lo único que les quiero animar es que donde sea que termine nuestras vidas, sea por el propósito que hemos puesto en nuestros corazones para seguir. Recuerden que debemos, como les prediqué hace casi un mes, debemos de saber cómo está nuestro SPE, por si acaso no lo recuerdan, los nongarais no saben, pero todos conocemos un GPS. Eso nos ayuda a saber dónde estamos en posición del globo, ¿no? Nos ayuda a identificar. El SPE, lo pueden ver aquí en la pantalla, es el sistema de posicionamiento eternal o eterno. Muy bien, eso es lo que nos dice dónde estamos, no en cuanto a ahorita en el globo, sino que dónde estamos en contraste a toda la eternidad. Y se me da que tenemos una foto de eso. No está, no lo pusieron. Sí debe de estar porque yo lo vi. A ver, ahí está, ese mero. Ahora quiero que veamos entonces que en este sistema, ¿verdad?, de posicionamiento eterno, Dios nos guía muy diferente a este mundo. Él comienza a guiarnos como sigue caminando, pero Él nos guía por medio de valores, por medio de la Escritura, por medio de principios de los cuales usted y yo como cristianos tomamos decisiones. Si nos vamos a la derecha, nos vamos a la izquierda, seguimos hacia adelante, ¿qué es lo que hacemos? Nos metemos en problemas cuando cristianos no comprenden bien sus valores. Por ejemplo, uno de los valores de Dios le va a decir a los jóvenes hoy, es más importante la pureza que el ser popular. Y si queremos llegar a cierto destino, un buen matrimonio, si queremos tener una buena familia, sería bueno ceder a lo que Dios nos dice. Que muchas veces jóvenes cometen errores que podrían haberse evitado por no hacerle caso a los señalamientos. Pero en este caso, hoy nos encontramos en Hermosillo, Sonora. ¿Dónde se encuentra usted en cuanto a la eternidad?
porque nuestra vida pasa. Y todos debemos de comprender que mientras que sabemos en dónde estamos ubicados, tendríamos que también tener una idea, ¿cómo estoy yo en relación a la eternidad? ¿Cómo estoy yo en relación con Dios y lo que Él conoce de mí? En el camino de Dios es importante tomar en cuenta la dirección. John Rice dijo lo siguiente, está en sus notas, ahí lo pueden ver también, lo pueden ver aquí en la pantalla. Si Sansón no hubiera reclinado su cabeza en las piernas de la perversa Dalila, ni nunca la hubiera engañado, ni jugado con ella, no hubiera descubierto su secreto, ni hubiera perdido su cabello, no hubiera perdido el poder del Espíritu Santo para descubrir demasiado tarde que Dios se había apartado de él. Nunca le hubiera sacado los ojos, ni los filisteos se hubieran burlado de él. Imagínense, y todo comenzó cuando comenzó a jugar con el dinero, con Dalila, con el pecado. Él continuó diciendo, dice, cualquier placer que te mantiene lejos de Cristo es un placer pecaminoso que sin duda le causará angustia, dolor de cabeza y lágrimas de remordimiento. Les quiero recordar, hermanos, aquí que mientras que el destino es importante, dónde se encuentra es importante y hacia dónde va es importante. Todos queremos terminar bien y en la carretera en la que Dios nos pone, Dios nos quiere guiar. Pero aquí les va. Muchas veces personas se preguntan ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Y por qué hay tanta muerte? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? Y la respuesta a eso es muy sencillo, porque gente desobedece a Dios. Amén. Y porque gente desobedece a Dios, las consecuencias de desobedecer a Dios es el dolor. La única alternativa es que Dios nos hubiera hecho como robots, que nos hubiera robado nuestra libre conciencia de poder escoger, y que como robots nomás pudiéramos hacer lo correcto y solo lo correcto. Pero obviamente Dios no nos hizo así. Y ni modo, en nuestro mundo pecaminoso que vivimos, los hijos la pagan por las tonterías de los padres. Esa es una triste realidad. Y muchas veces las familias sufren a consecuencia de alguien más, porque así es como Dios nos puso en un mundo donde nos dio la forma de poder escoger por nosotros mismos. Y esas son las consecuencias por no ceder a lo que Dios nos dice. Ahora, yo sé que aquí a lo mejor muchos han tomado, ¿verdad?, sus clases para su licencia. Déjales educo un poquito también en cuanto a la licencia, ya que esto se llama los señalamientos que Dios tiene. El gobierno ha separado los señalamientos que nos ponen en 3 categorías distintas. Por ejemplo, vean aquí en la pantalla, tenemos las señales preventivas. Estas señales preventivas regularmente son un montón, y se me hace que tenemos la foto esa, ahí está, sí, esa mera. Son todas las que son amarillas, regularmente, son las que nos están tratando de advertir, ¿verdad?, de algo que viene. Son aquellas amarillas con símbolo al interior, dice, y nos indica, tienen la finalidad de prevenirnos, como cómo evitar problemas, y nos están advirtiendo. Esas son las señales preventivas. Luego tenemos las señales restrictivas. Esos señalamientos, ¿verdad?, son los de tránsito, son los que generalmente color blanco con rojo, son las que nos dicen qué es lo que no debemos de hacer, son las cosas prohibidas, son las que nos multan por estas cosas. Amén. Bueno, nos deben de multar. Tercero, tenemos también las señales informativas. Esas son las que nos dicen generalmente cuánto nos falta un destino. Muchas veces son verdes, otras veces son blancas o son azules, pero simplemente nos están informando a nosotros cuánto falta para la siguiente ciudad, dónde están los baños, dónde está la ayuda de gobierno, etcétera. Nos están informando. Dios, de la misma forma, y vamos a seleccionar los señalamientos de Dios en estas 3 categorías. Los señalamientos donde Dios nos advierte, los señalamientos que nos restringen y los señalamientos donde Dios nos informa.
Y en base a lo que vamos a aprender, vamos a poder tomar mejores decisiones, vamos a poder guiar nuestras vidas distintas, vamos a poder seguir en el camino de Dios de una forma más conocida. Pero antes, y quiero que vean, esto está aquí en la pantalla y está en sus notas, para poder leer bien los señalamientos de Dios, esto es muy importante. Porque si usted y yo vamos a leer bien los señalamientos de Dios, primero, y vean en sus notas, tenemos que conocerlo como Salvador. Nadie puede entender las cosas de Dios sin primero conocer a Cristo como Salvador personal. En 2 de Corintios 2:14, y ahorita vamos a ir también a 1 de Corintios, nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, noten, el olor de su conocimiento. Ahora, mucha gente puede agarrar eso y decir, no, pues todos pueden conocer. No, vayan conmigo y quiero que lo vean esto en 1 de Corintios capítulo 2. Vayan allá, 1 de Corintios capítulo 2. Todo ser humano puede comprender el plan de salvación, puede comprender su necesidad de un Salvador, pero alguien que no ha sido salvo, que Dios no le ha salvado, no podrá comprender las cosas espirituales de Dios, porque su mente no es capaz de digerir las cosas espirituales. Y noten lo que dice 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Sí estamos todos ahí? Dice la Biblia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo he estado en muchos debates con personas que no son creyentes, o son escépticos, o pretenden ser ateos, y muchas veces se burlan de las Escrituras y de los cristianos. Y yo siempre detrás de mi mente estoy pensando, mira, aquí se está cumpliendo lo que dice las Escrituras. Que para la gente incrédula eso es una locura, eso es algo que no se puede comprender, no se puede discernir. Una persona tiene que primero recibir a Cristo como Salvador personal para poder ser capaz de poder comprender las cosas espirituales de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, por decirlo así, inicia una vía de conexión con Dios, y siempre sabemos que es por medio del Espíritu que nosotros nos conectamos con Dios, por decirlo así, pero el espíritu del hombre está muerto, y cuando viene Dios y salva al hombre, el espíritu es vivificado, por lo cual nosotros hablamos con Dios por medio de nuestro ser espiritual. Pero si una persona no es salva, no ha recibido a Cristo como Salvador personal, no tiene la certeza de su salvación, entonces no hay comunicación, por lo cual las cosas espirituales se le hacen como locura, porque se tienen que discernir espiritualmente, y ese factor de poder discernir espiritualmente pues está muerto. Entonces no se puede comunicar. Pero aquí les va otra que les va a llegar de sorpresa, porque hay muchos aquí que me están escuchando que ya son salvos, pero no son fieles, y ellos también son limitados en conocer el camino de Dios. Es que unos están aquí, se encuentran y quieren saber cómo llegar acá, y el problema grande de ellos no es tanto que no conocen a Dios como Salvador, su problema es que no le sigues a Él, o no lo conoces como Señor. Y vean segunda en sus notas también, si vamos a discernir los señalamientos de Dios, tenemos que conocer a Dios no solo como Salvador, pero también como Señor de nuestras vidas. Esto es mucho más allá que nomás decir, ay Dios, Diosito en el cielo. Es mucho más que eso. Incluso Jesús lo dijo de esta forma, dijo en Lucas 6:46, está en sus notas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y lo que dice, ¿y no hacéis lo que yo digo? Una cosa es ser salvo, otra cosa es ser sujeto a Dios.
Una cosa es conocer a Dios como Salvador y otra cosa es decir, yo voy a rendir mi voluntad a mi Dios porque Él es mi Señor. Y hay mucho cristiano desobediente que vienen a la iglesia como momias que nomás se ven bien pero no hacen nada para Dios. Y Dios nos dice desde el cielo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si en realidad no soy tu Señor? Porque es una adoración de boca afuera nomás. Isaías lo puso de esa forma. Vean por favor, Isaías 58:1. Clama a voz, dice en cuello, dice no te detengas, alza tu voz como trompeta. Pero ¿qué es lo que debe el profeta anunciar? Noten, y anuncia a mi pueblo su ¿qué? Y la causa de Jacob su pecado. Pero aquí va lo maravilloso aún de la rebelión de ellos. Dice, que me buscan, ¿qué dice? Cada día, y quieren saber qué dice, como gente que hubiese hecho qué. Deja pausar, es que hay muchos cristianos así, que están, Señor, yo quiero saber tus caminos, quiero saber cómo terminar bien en mi vida, quiero saber, y Él está, oye, me estás buscando como que si en realidad lo vivieras. Me estás buscando como que si en realidad, tú mismo te crees tu mentira. O sea, me buscan como que si en realidad tuvieran el deseo de seguirme. Pero no termina ahí. Isaías, noten, como que se hubiese hecho justicia, dice, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Saben cuál es el problema? Es que todos tienen a Dios en su lengua, no lo tienen en su corazón. Y les quiero decir, hermanos, que la vida cristiana, la que vamos a vivir, conocemos a Dios como Salvador. Pero si no estás dispuesto a seguir a Dios como Señor, cada vez que quieres buscar los caminos de Dios, Dios está en el cielo diciendo, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que te digo. Oye, ¿me buscas? Como que si en realidad estuvieras buscando mi voluntad, pero tú rechazas mi voluntad y me estás buscando como que si en realidad tú mismo te la creyeras. Y les quiero decir, hermanos, que nunca vamos a conocer bien los señalamientos que Dios tiene en nuestras vidas si no tenemos un corazón que está inclinado a querer obedecer a Dios. No tenemos que ser perfectos, Dios no espera perfección. Les prometo, si no todos nosotros estuviéramos en problemas, pero el deseo de seguir a Dios sí lo tenemos que tener. Y esa sensibilidad de confesar pecado cuando hemos fracasado lo necesitamos. Pero yo me pongo a pensar, ¿cuántos han confesado pecado? ¿Cuántos se han bañado espiritualmente? ¿Cuántos han tenido un momento de limpieza personal? Y es por eso que hay muchos cristianos que tienen a Dios en su corazón, no tienen una menor idea dónde se encuentran en relación a la eternidad. Porque sí son salvos, pero en realidad Dios no es tu Dios. Dios nomás es como tu genio que tienes ahí, que vas y le sobas a la lámpara y cada vez que tienes algo piensas que Él está ahí para servirte. Y te metes en problemas y ahí vas. Ok, ahora sí, Señor, sácame de esta. Y es así no funciona el cristianismo. Porque como vemos en Isaías dice, mira, me buscas como que si en realidad hicieras justicia. Y no debemos de ser culpables de ese tipo de cristianismo. Pero entonces, veamos los señalamientos de Dios. Que si queremos terminar en nuestro destino, ¿qué es lo que Dios nos va a estar diciendo en cada vuelta? ¿Qué es lo que Dios va a estar señalando en nuestras vidas para poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos? Quiero que veamos por favor primero, notemos las señales preventivas de Dios. ¿Cuáles son estas señales preventivas que Dios tiene para nosotros? Como su nombre lo indica, estos señalamientos pues tienen como finalidad de prevenirnos a nosotros, de ayudarnos. Y Dios prefiere prevenirnos problemas, hermanos. La Biblia está llena de miles y miles de principios que solamente son para prevenirnos.
La Biblia nos dice que el flojo se va a morir de hambre. La Biblia nos dice que si somos ávaros, vamos a ser gente pobre siempre. Lo que estoy diciendo es que la Biblia ya nos advierte, nos dice, mira, pon atención, te estoy tratando de prevenir un catástrofe, un dolor innecesario. Entonces, ¿cuántos dolores pudiéramos haber prevenido si solo hubiéramos hecho caso de los señalamientos preventivos en nuestras vidas? Ahora quiero que vean, vamos a ver unos cuantos, no podemos ver todas las señales preventivas porque aquí nos estaríamos bastante tiempo, pero noten las siguientes. Noten primero, por favor, tenemos el señalamiento de construcción en el camino. Regularmente estos deben de estar a muchos kilómetros de distancia. Muchas veces los ponen a 1 metro, o te das cuenta cuando alguien que saca una banderita ya mero te lo llevas, muy bien. Pero esos nos están diciendo hay construcción en el camino. Nos ayuda a comprender de la necesidad de meditar muchas veces. A mí me fascina, ¿verdad?, viajar en carretera buena, que no tenga hoyos ni sorpresas ni nada de eso. Y para mantener una carretera en esa condición, pues se tiene que hacer construcción sobre la carretera. Yo pienso que la carretera aquí en Nogales ha de ser la carretera con el récord mundial de lo que se ha durado para terminar esa carretera, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, Dios también no solo va a trabajar en nuestras vidas, pero Dios va a trabajar en nuestro camino. Y cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, hay cosas que Dios está trabajando ya. Y tenemos que ceder a la tensión de, cuidado, estoy en obra, aléntate, vete despacio. Muchas veces Dios le dice a solteros y a jóvenes, el muchacho ese que quieres no está listo, lento, está en construcción, detente, más lento. Y como no ceden a los señalamientos, va y se embaraza a la hermana, va y se casan con incrédulos. Y de repente están, me casé, todo lo hice bien. Y Dios está diciendo, ¿no estabas viendo? Que te está diciendo, lento, estoy en construcción. A lo mejor ese muchacho sí era para ti, el problema es que estaba en construcción. Y te adelantaste. Aquellos muebles que querías, Dios te estaba diciendo en un tiempo, despacio, acá tengo un bonus preparado para ti, pero todavía no. Despacio, no es el tiempo. ¿Y qué dijeron muchos? Pero tengo visa. Por no ceder espera. Yo estoy en obra, nomás espera. Vete un poco más despacio. El fin, a lo mejor Dios te quiso dar aquello que te desesperaste, pero ahora la regaste. La Biblia nos dice, hermanos, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que Él va a estar trabajando en mí hasta el día de Jesucristo. Él está bajo construcción en mi vida hasta ese día. Quiere decir que no ha terminado. Filipenses 2:13, la Biblia nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Dios está trabajando, Dios está obrando, Él está trabajando el pavimento, y muchas veces Dios nos está dando señalamientos de advertencias. Quiero que veamos segundo, por favor. Otro señalamiento que vemos con mucha frecuencia es curva peligrosa. Yo muchas veces cuando veo este señal, digo, pues ¿por qué no hicieron nomás el piso recto? Tenían dinamita, tenían bombas, ¿verdad? ¿Por qué no tumbaron un cerro ya nomás para evitar tanta curva y todo lo demás? Pero esto, hermano, nos recuerda de los momentos que sin poner atención puedes desviarte de tu camino. La única razón que dice curva peligrosa, déjenles digo, no tiene nada de peligroso si le das lento. Una curva es una curva.
El problema es que nos adviertes porque vamos tan rápido que sí te vas a matar si das esa curva a esa velocidad. Sí, me explico. Si todos manejáramos lento, no hubiera algo que existiera como curva peligrosa, porque lentamente cualquier curva se hace. El problema es que vamos rápido y viene una curva peligrosa que a una velocidad muy alta te vas a voltear y te vas a matar. Y muchas veces, hermanos, noten, en la vida cristiana, Dios nos impulsa a meditar sobre nuestras decisiones. Porque a la velocidad que nosotros vamos a tomar decisiones demasiado rápidas sin haberlas meditado ni pensado. Y cuando menos nos esperamos, ahí nos volcamos en una curva peligrosa por no tener paciencia, por no esperar, por no detenernos y considerar el camino. Las curvas muchas veces nos sorprenden porque llegamos sin anticipado o no cedimos y sentimos el carro que nos jalonea demasiado hacia una dirección por lo rápido que vamos. Entonces, Dios nos pone señalamientos de construcción. Van a haber curvas muy peligrosas en nuestras vidas. Noten tercero también. Luego tenemos estos señalamientos de desvío, ¿no? Cuando ya estamos en la construcción. El desvío, hermanos, nos recuerda en la prueba que Dios muchas veces nos mete. Y hermanos, nomás quiero que piensen conmigo en esto. Dios le dio a José un sueño que un día iban a tener toda su familia arrodillada sobre él. ¿Y cuántos recuerdan? José va y le dice a sus hermanos: he soñado un sueño. Y veas qué tremendo, todos ustedes, mis hermanos, van a estar en sus rodillas un día, ¿verdad?, arrodillados enfrente de mí. Y sus hermanos que ya lo envidiaban, ¿saben lo que pasó? Se enojaron con él más. Pero quiero que piensen, José recibe un sueño, pero él tuvo que ser vendido, llegó a prisión, fue acusado falsamente, fue encarcelado. Y desde que él recibió su sueño hasta que él llegó a la posición de poder, pasaron 14 años. 14 años. Hablando de un desvío en la vida. O sea que estamos hablando que José sabía dónde era su destino. El problema es que Dios lo llevó por un montón de diferentes caminos que él nunca pensó que iba a ser necesario. David también se le prometió un reino. ¿Cuántos recuerdan? Fue el profeta y lo ungió. Y pues qué suave, ¿verdad? A la edad de un adolescente decir: pues yo voy a ser el siguiente rey, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenía Dios enfrente de él? Muchas cosas que él no esperaba. Pues él duró 15 años para poder ser rey de Judá. Otros 7 años para poder ser, ahora sí, ungido rey sobre Israel. David esperó un total de 20 a 22 años antes de haberse cumplido lo que Dios le llamó a hacer. Y durante eso que Saúl correteándolo, él estaba en peligros, pasó por momentos muy difíciles. ¿Qué tal Abraham y Sara? Dios les prometió un hijo. Y ellos no podían tener hijos, ya estaban avanzados en edad y no podían tener hijos. Pues Dios les prometió un hijo. Pero pasan 25 años antes que se cumple la promesa. 25 años. Hermanos, la mayor parte de nosotros nos damos por vencidos después de una semana. Queremos todo ya, lo queremos ya hoy. Y nos metemos en tantos problemas porque Dios está a punto de mandarnos por un desvío donde, sabemos la promesa y nos emociona la promesa. Es el proceso a llegar a la promesa que no nos fascina tanto. Y a lo mejor usted está aquí hoy y quizás antes que llegues a tu destino, Dios quiere moldear tu carácter. Y para moldear nuestro carácter nos tiene que poner por un desvío donde nuestra fe, hermanos, es probada. Y Dios tiene que madurarnos, Dios tiene que mejorarnos, Dios tiene que fortalecernos, Dios tiene que prepararnos. Y por eso es necesario someternos a prueba, a dolor, a lágrimas, a desesperación, porque así es como crece nuestra fe. Antes de ser usados
Antes que usted y yo podamos ser usados, Dios nos tiene que meter a una tormenta. Ningún capitán se hizo sobre las aguas lisas. Y Dios nos mete a navegar para ver y para que usted se dé cuenta qué tipo de fe tienes. Porque hay muchos hermanos que quieren ser misioneros. El problema es que no son fieles en la iglesia. Y hay muchos hermanos que quieren cambiar el mundo para Cristo. El problema es que en las cosas básicas de la vida cristiana están fallando. Y para que Dios nos pueda bendecir, primero nos tiene que fortalecer. Porque aún las bendiciones de Dios arruinan a gente. Cuando aman más el regalo que quien dio el regalo. Si quieren un ejemplo, vean a sus hijos. Ahí van padres, les regalan celulares que no les deben de regalar a sus hijos, se los regalan. Y ahora el teléfono es más importante que el padre. El regalo se hace más importante que el dador del regalo. Y los padres querían decir te amo y ahora ya no ven el rostro de sus hijos porque están siempre así. ¿Y sabes qué es lo que el cristiano hace muchas veces? Dios nos bendice y nos enamoramos más del regalo que de quien dio el regalo. Y por eso Dios tiene que muchas veces madurarnos, fortalecernos, prepararnos para poder bendecirnos. Dale a alguien inmaduro una posición muy grande, se le llega a su cabeza y abusa su autoridad. Dale a un hermano, una hermana que no tiene madurez, dale un montón de dinero y se lo va a gastar en cosas que no debe gastarse, en mazapanes, en Oxxo. Yo conozco de cristianos que han tenido en su tiempo mucho dinero. ¿Y a dónde se fue? En cosas que una persona inmadura gasta su dinero. Por eso Dios nos mete en desvíos para preparar a José para su promesa. Pues lo tuvo que meter a un desvío de 14 años. Él no lo sabía, pero Dios estaba trabajando en él para hacerlo la persona más importante aparte del faraón o del rey de su lugar. Pero Dios lo tenía que preparar. David iba a ser rey, pero también Dios lo tuvo que preparar a él. Abraham y Sara, uno pensaría que ya eran buenos para ser padres, pero Dios dijo, no, vamos a dejarte 25 años, vamos a ver qué pasa. Y Dios nos mete en desvíos. Proverbios 16:9, la Biblia nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hechos 16:7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, dice la Biblia, pero el Espíritu no se los que desvió. Entonces muchas veces en nuestras vidas, hermanos, van a haber advertencias de construcción. Muchas veces van a haber advertencias de curvas peligrosas. Muchas veces van a haber las advertencias de desviación. Ahora quiero que veamos no solo las señales preventivas, pero noten segundo, las señales restrictivas. Y esas son las señales que muchas veces para que Dios bendice nuestras vidas, tenemos que abrir los ojos a las cosas que Dios nos dice. ¡Ey, detente! Pon atención o te multo. No es que las multas de Dios sí nos llaman la atención, amén. ¿Y cuáles son estos señalamientos que tenemos que ceder? Y vean primero, alto. Este señalamiento lo vemos muchas veces en nuestras vidas. Lo vemos cuando estamos a punto de hacer algo que sabemos que es incorrecto. Nunca es bueno hacer lo malo para hacer lo bueno. ¿No se imaginan cuántas personas saben que están haciendo algo malo, pero lo justifican porque quieren hacer algo bueno? O sea, piensan, el fin es bueno, así que lo malo que estoy haciendo, Dios lo entiende. Y les voy a decir, no lo entiende Dios. No somos buenos como seres humanos para detenernos. Yo soy malo, incluso cuando primero llegué a Hermosillo, gente me pitaba, me sacaban la mano diciéndome groserías con sus dedos, ¿verdad? Porque paraba en un alto. En los Estados Unidos allá te multan y son $250, $300 pasarte un alto. Y un alto pues es un alto.
las ruedas tienen que parar 3 segundos y luego continuar. Ese es un alto oficial de los Estados Unidos, 3 segundos en pleno alto. Entonces yo llego aquí, pues rojo es detente. Entonces estoy cuando son los semáforos y se pone amarillo, pues yo comienzo a frenar. Eso me dice, prepárate para frenar. Entonces yo freno y la gente atrás pitándome porque era amarillo. Yo, ¿qué está pasando? Dale, me están gritando. Paro en un alto, el de atrás, o sea, no hay nadie a los lados, puedes darle. O sea, la filosofía de aquí de México es, si llegas a un 4 altos y no hay nadie en nosotros, pues dale, el alto no lo puedes ignorar. Amén. Y muchos son culpables que me están, bueno, pues sí, cierto, ¿verdad? Y gente me ha pitado y me ha dicho un montón de cosas por parar. Pero nomás escúchenme. Los altos de Dios están por una razón. Eso sí no se pueden pasar. Mientras que comprendemos que por pasarnos un alto podemos causar una tragedia. En el estado de Oklahoma había unos niños que jugando una broma quitaron un alto. Y como 10 personas murieron. Porque no había un alto, nadie paró y pues chocaron. En nuestras vidas, cuando Dios pone un alto y nos pasamos en alto, muchas cosas suceden que no, a lo mejor ni lo ves de inmediato la tragedia, pero lo ves después. Y hay altos que Dios pone en nuestras vidas, un alto, y está en sus notas, miren aquí, un alto de Dios es una oportunidad de pensar bien en lo que estamos haciendo y así considerar las consecuencias. Eso es lo que es un alto. Cuando Dios se pone un alto es, ok, estamos aquí, estás encrucijado, David, a ver, ¿vas a ir a la guerra o te vas a quedar? Piensa bien. Opción A, vete a la guerra. Opción B, en desobediencia, vas a ver lo que vas a encontrar. Alto, medita, piensa. Considera bien el siguiente paso. Juan 5:14, la Biblia nos dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no tenga alguna cosa. ¿Qué dice? Qué advertencia, ¿no? Mira, ya has sido sanado, pero ya no peques, para que no te vaya peor. Sí lo captaron, ¿verdad? Juan 6:43, Jesús respondió y les dijo, no murmuráis entre vosotros. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En Juan 20:27, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, y que no creía. Hermanos, miren, hay muchas consecuencias cuando nosotros no cedemos a los altos. Medite bien. Cuando Dios pone un alto es por una razón. Lo vemos muchas veces. Yo le digo muchas veces a padres solteros, no se desesperen. Un día vendrá una mujer que ame a Dios y vemos a ver qué pasa. O luego un hombre que sí ame a Dios, pero muchos toman atajos y no se detienen. Escúchenme, hermanos, escúchenme. Hay una razón de por qué la Biblia dice que no deben de estar en yugo desigual. Y muchas veces me hacen preguntas a mí como que si yo me voy y me veo con Dios en las noches y a ver, Dios, explícame bien a profundo esto. Yo no sé, hay muchas cosas que mira, yo no sé qué pasaría, muchas veces hay diferentes escenarios y yo no sé, pero como no sé, hay que errar mejor a la segura, porque pues yo no sé, ¿verdad? Y hasta que estemos en el cielo, ya Dios puede clarificar muchas cosas. Pero siempre hay altos, hermanos. Hay otro señalamiento de restricción, y es esto: cede el derecho. Que como cristianos nosotros tenemos que aprender a ceder el paso aquí a los que vienen. Este señalamiento significa que debes darle prioridad a otra persona. Vean en sus notas, esto nos molesta porque nos sentimos que somos más importantes que todos los demás. Amén. Como estaba el pastor Nungaray ahorita predicando sobre el servir. Y muchas veces pensamos, no, yo necesito ser servido. Y si no me sirven a mí, pues entonces yo me voy a enojar
porque aquí estoy para que me sirvan. Y tenemos que tener cuidado con esto. Y Dios, hermanos, Dios nos pide hoy que demos prioridad a Él y que sirvamos a otros. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores, noten, y sujetaos a ellos, porque dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que los hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Les puedo decir algo y voy a sonar bien drástico. A muchos les va mal porque no piden consejo. Es la verdad. Oye, yo no creo que hay nada divino de mi posición ni de mi persona. No malentiendan lo que les voy a decir. Lo que Dios bendice es el oficio del pastor. Y muchas veces, hermanos, y yo viendo atrás, yo he dado malos consejos. O sea, se los digo con mucho temor, no me vayan a juzgar. Pero yo he visto notas de mis sermones cuando primero comencé en el pastoreado. Digo, oh man, dije, ¿a poco prediqué esto? Porque por la gracia de Dios he crecido. Mis notas son diferentes. Puedo rastrear mi crecimiento a través de los años en cuanto a la comunicación, conocimiento, a tener que profundizar. Pero ¿saben lo que también les puedo clarificar? Que aunque a lo mejor yo no aconsejara exactamente como lo hice hace 15 años, 16 años, Dios aún bendijo la fe de la persona que recibió el consejo. Y uno se pone a pensar, wow, cómo Dios arregló este problema, aunque yo di a lo mejor un consejo que a lo mejor hoy no lo diera, pero es punto y aparte. Hubo un individuo que obedeció las Escrituras y Dios honra cuando se obedecen las Escrituras. Independientemente de yo como pastor o como no ser suficiente capacitado, eso no importa. Dios bendice la obediencia individual de los creyentes en obedecer las Escrituras. Entonces yo he dado consejos que veo hacia atrás, Dios los bendijo por haber obedecido, pero no diera ese mismo consejo hoy. Pero ¿saben lo que pasa muchas veces, hermanos? No ceden el derecho. Y hay muchos cristianos que les va mal por no pedir consejo pastoral. Se hunden en problemas, sus matrimonios, su economía, y no ceden el derecho, no ceden. Para eso existimos, para poder aconsejar y poder guiar, y muchos no lo están viendo de esta forma y se meten en muchos problemas. Y les vuelvo a decir, hermanos, estamos para servir, pero dice la Biblia, someteos pues a Dios y resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Todo esto funciona, hermanos, porque tienen que muchas veces, yo sé que van todos a toda velocidad y tienes que ceder el paso. Y no tengan miedo cuando Dios les cambia la dirección, porque también hay unos que no vienen a pedir consejo, muchos vienen a pedir bendición sobre lo que ya han determinado hacer. Y ellos llegan, me dicen, pastor, pues voy a hacer esto y lo otro. Ah, ok, muy bien. Pues nomás me dijiste qué es lo que vas a hacer. Es muy diferente a preguntar, ¿qué piensas? Y luego cuando digo, no, ¿sabes qué? Pienso que eso está mal. De todas maneras me mandan por un tubo y van y hacen lo que van a hacer, y al rato no quieren hablar conmigo porque saben lo que yo les voy a decir. Ah, ¿por qué te fue mal, hermano? ¿No era lo que yo te había dicho que iba a pasar? Les digo, hermanos, cedan el paso. Me he ahorrado bastantes dolores de cabezas y quizás dolor familiar, nomás por cederle el paso a alguien en mi vida. Ya sea otro pastor, ya sea mi esposa, donde yo estoy aferrado a tomar una decisión y de repente tengo que ceder el paso. Y Dios cambia totalmente mi dirección, nomás porque cedí el paso a alguien más en mi vida. Aprendan, hermanos, a ceder el paso. Noten tercero, por favor. No hagas vuelta U. Esa es una buena. Amén. No hagas vuelta U
Yo sé que a lo mejor nunca han visto de estas aquí, pero sí hay. Amén. Yo sé lo que les digo, sí hay. El hacer una U, les voy a decir, es importante cuando nosotros vamos en una dirección incorrecta. Eso ya predicamos, y voy mal, regresarme al camino correcto. Una U es muy importante ahí. Pero en lo que me voy a enfocar ahorita es más bien cuando gente toma una decisión para Cristo y luego se arrepiente y toma una U en su vida cristiana. Eso muchas veces sucede y muchas veces cristianos quieren hacer lo correcto. Dicen, ahora sí, voy a hacer esto. Dios ha puesto esto en mi corazón solo para enfrentar un poquito de fricción. Dicen, no, eso nadie lo aguanta. Y luego se regresan. Y luego están esperando que Dios maravillosamente haga esto, lo que nunca va a hacer. Aquí están listos, hermanos. Dios nunca nos quita el dolor y las presiones y la fricción para que su vida sea nomás así suavecita. Porque regresamos a lo mismo. Dios quiere madurarte. Y para eso tienes que sufrir. Y tienes que llorar. Y tienes que aprender a orar. Y tienes que aprender a ser fiel, aunque te duele. Y Dios te está preparando. Pero muchas veces los cristianos, ¿saben lo que hacen? Se salen del camino y hacen una U, porque sienten que la presión es mucha. Y, hermanos, les animo, no hagan una U en sus vidas. Le complace a Dios cuando nosotros le seguimos por fe. Una vez que nos comprometemos a Dios, no debe de haber una U en su vida. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y retrocediere, no agradará a mi alma. Y Jesús les dijo, noten Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Filipenses 3:3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hermanos, Dios nos dice alto, nos dice sé del derecho, no hagas una U. Si decidiste diezmar, diezma. Si decidiste dar a misiones, da a misiones. Si decidiste dar para la renta, para los edificios, sigue fiel, no des una U. Pero noten también, de vez en cuando se van a topar con ese siguiente señalamiento, dirección equivocada. No sé cuántas veces me ha pasado a mí aquí donde cambian una calle a sentido contrario y luego no ponen estos señalamientos importantes. Amén. Y uno le da, ¿verdad?, en dirección equivocada. En la ciudad es común esto por el tamaño, y ya están cambiando muchas avenidas a hacer una sola dirección. Nosotros podemos ser tentados, hermanos, no solo de dejar la carretera de Dios, pero irnos en contra de lo que se nos ha enseñado. Irnos específicamente en contra de lo que la Biblia dice. La Biblia nos dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de ¿qué? Proverbios 4:14, no entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. La Biblia nos advierte, no te metas a una dirección contraria, mantente fiel. Veamos, noten el último señalamiento, es el límite de velocidad. Esos a mí no me gustan. Amén. También a otros ahí, íbamos hacia Guaymas. Íbamos yo, el hermano Rona, íbamos en el Huevito, hermanos, en mi van viejita. Y el pastor aterrizó tarde, íbamos, hermanos, con todo para llegar a una predicación que íbamos a llevar al pastor. Y si todos recuerdan, el Huevito iba temblando esa cosa, iba así con una llanta mala, con una bola, ¿verdad?, que tuvimos que llegar a arreglar. Y pues yo iba lo más rápido que ese carrito pudiera agarrar. Y voy viendo hacia mi derecha, hermano Rona estaba agarrando así con las dos manos. Le dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Tienes miedo? No, dice, no tengo miedo a morir. Tengo miedo a sobrevivir un choque a esa velocidad. La muerte fuera ganancia, me dice. Tengo miedo a salir vivo de esto. Entonces llegamos ahí, arreglamos la llanta y vámonos.
Pero saben que los límites de velocidad, todos comprendemos, están ahí por nuestra seguridad. Y la verdad es, hermanos, que en la vida cristiana, en nuestra vida familiar, nosotros también tenemos que poner límites de velocidad. Vivimos en una sociedad rápida, maruchan, así 2 minutos y ya. No ores, ponlo en tu tarjeta de crédito. ¿Para qué gastar tu tiempo y orar? Nomás gástalo. Es lo que la sociedad nos dice. Pero les puedo decir algo, hermanos. Dios nos dice, calmado. Miren, el próximo domingo voy a comenzar una serie sobre cómo el diablo nos roba la Navidad. Y ojalá que se mantengan fiel, aunque les va a doler a muchos. Porque una de las cosas que yo les voy a decir, no gastes lo que no tienes. Y Dios va a poner en tus manos dinero extra. Y sería bueno que no lo gastes en regalos. Paga tus tarjetas. Visa. Bajar porcentajes de interés. Y yo nomás les digo, el diablo nos roba el gozo de la Navidad porque estamos afanados por todo. Dios nos dice, lento. Salmos 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón, si espera a Jehová. 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, noten, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, hermanos. Nosotros debemos de ser pacientes. Entonces tenemos señales preventivas, señales restrictivas, noten tercero, señales informativas. Cuando nosotros vamos en el camino de la voluntad de Dios, hermanos, van a haber muchos señalamientos que Dios nos da para animarnos, para seguir hacia adelante. Y todos necesitamos, ¿verdad?, este sistema posicional eterno. Necesitamos saber cómo vamos, porque hay cosas que hacemos como cristianos que no vemos el resultado hoy, no lo vemos ahorita, no lo vemos inmediatamente, y somos fieles por fe, y muchas veces no vemos el resultado. Y nos agobiamos y nos perdemos y comenzamos a pensar, la iremos a hacer. Ya siento que mi tanque se va yendo vacío, la iré a hacer. Amén. ¿Cuántos pensamos así? ¿La iremos a hacer? ¿Cómo? A ver cómo lo hacemos. Y los señalamientos nos dan, ¿verdad?, una bendición en nuestros corazones. ¿Cuántos se les ha estado acabando la gasolina? Y estás con todos los nervios, ya estás sudando, aunque tienes el aire acondicionado, pensando, nos va a dejar tirado. Pero luego ves un señalamiento que dice, ¿verdad?, 10 kilómetros, vaya Pueblo Cuchijaqui o no sé, algo así raro. Y está, Señor, que haya una gasolinera ahí. Muy bien, vamos a llegar ahí. Y está uno con la esperanza. Pues muchas veces estamos en el camino de la vida cristiana y nos vamos desesperando. Porque como la vida cristiana es una vida de fe, eso quiere decir que hacemos lo que es correcto, aunque no vemos los beneficios de hacer lo correcto. Sí los vemos a largo plazo, pero de inmediato no los vemos. Amén. Estamos como que, a ver, y Dios comienza a darnos señalamientos importantes para nosotros continuar en el camino que Dios nos ha puesto. Por ejemplo, Él nos va a decir algo así, pero en muchas palabras. Vean primero, tus oraciones serán contestadas, sigue orando. Amén. Nosotros nos damos por vencidos, dice Lucas 18, versículo 1, nomás para que comprendamos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto del hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Noten, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,
que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, comprendemos la ilustración de Dios. Él quiere que estemos así, hermanos, molestando, orando. Y muchas veces nosotros paramos de orar, paramos de pedirle a Dios. Y Jesucristo nos pregunta, oye, ¿crees en Dios? ¿Confías en Dios? Sigue orando. Porque si un juez injusto le contestó a una viuda nomás porque era una molestia, dice, ¿qué tanto más yo haré por los escogidos, por los que son salvos? Si ellos me claman a mí y me piden a mí. Hermanos, el problema es que nos damos por vencidos y muchos han parado de orar por algo que antes quebrantaba tu corazón. Y antes orabas por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, pero tienes tiempo de no orar. Y piensas que Dios va a nomás contestar un deseo, pero Dios no contesta deseos, Dios contesta oraciones. Y Él quiere que estemos orando y estemos pidiendo y no nos demos por vencidos porque creemos en Dios. Y si orando, hermanos, nadie va a orar por sus dolores como usted debe de orar por sus dolores. Nadie va a orar por sus necesidades como usted debe de orar por sus necesidades. Muchos hermanos piden oración, pero luego ellos no están orando. Y les prometo que si a ti no te importa para orar, a nadie más tampoco le importa para orar por usted. Nosotros tenemos que orar ante Dios. Tenemos que quebrantarnos ante Dios. Pídele a Dios, hermanos, que te restaure. Pídele a Dios que salve. Pide a Dios que provea. Pídele a Dios que cambie el corazón de un ser querido. Pídele a Dios que supla. Pero pídele todos los días. ¿Quieres que Dios conteste tu oración? Pídele a Dios. Si a ti no te importa suficiente para rogarle a Dios, entonces ¿por qué Él va a contestar tus oraciones? Santiago 4, versículo 2, la Biblia nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y ahí estamos, hermanos, nosotros como ser humanos somos buenos para quejarnos, pero no somos buenos para orar. Somos buenos para simplemente estar respingando en contra la vida, pero no somos buenos para orar. Muchas veces el señalamiento en tu vida va a decir, sigue orando, sigue pidiendo. No tienes porque no pides. Oración es muy diferente a un deseo, porque estoy convencido que muchos cristianos le dicen a otros cristianos, sí, yo estoy orando que Dios provea un trabajo y Dios está en el cielo diciendo, ¿estás orando? ¿Cuándo me has pedido? Lo que yo veo es que nomás tienes un montón de deseos, pero no vienes a mí a pedirme. Que eso es lo que Dios quiere que hagamos, que pidamos. No nomás que vivamos hablando del deseo. Segundo, otro señalamiento que vamos a ver es, mis planes para ti son mejores que los tuyos para ti mismo. Amén. Y muchas veces no creemos ese señalamiento. Muchas veces tenemos nuestros planes y tenemos que ceder nuestros planes para los planes de Dios. Los dos planes no pueden reinar en nuestras vidas. Esto no es problemas. A menos, hermanos, que nosotros estemos pensando que nuestros planes son superiores a los planes de Dios. Hermanos, Dios no se enfoca en los placeres temporales. Él siempre se enfoca en bendecir nuestra vida con una vida más estable. Y les vuelvo a decir, hay aquellos cristianos que buscan el placer de ahorita a sacrificio de una vida estable después. Y Dios es al revés. Dios dice, paga el precio ahorita y vas a tener estabilidad después. Y ahí es donde muchos jóvenes la riegan, porque llegan a los 28, 29 años y están solteros y piensan, no hombre, ya cualquier ser viviente va a ser con el que me voy a casar. Y no consideran bien el esperar. Y les vuelvo a decir, yo gracias a Dios me casé a los 21. Amén. Yo no creo que es tan complicado como muchas veces lo explica gente. Son dos buenos cristianos que aman al Señor. Yo no tengo una
edad mágica ahí de ahorita hoy en día los jóvenes no se quieren casar, pero por muchas veces ejemplos pésimos que han visto en cómo crecieron con divorcios, y ellos crecieron, dijeron, no hombre, si así es el matrimonio, prefiero no casarme, y por eso muchos se están casando hasta los 28, 30 años, y todavía dice casarse. Amén. Yo para los 30 años ya tenía 3 niños. Amén. A los 21 me casé, inmediatamente comenzó nuestras vidas, pero qué cambio de generación a generación. A mí mis padres desde que nací me comenzaron a enseñar que debo de trabajar, debo de proveer. Así que eso fue inculcado en mi vida. Entonces cuando conocí a mi esposa, dije, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que proveer, tengo que casarme. Amén, eso es lo que se me ha enseñado y inmediatamente nos casamos el 3 de enero. Ayer estamos digiriendo eso con los hermanos de Ungaray. Si yo supiera cómo el 3 de enero siempre iba a estar en una pauta en mi vida siempre, como lo es, a lo mejor me hubiera casado a mediados de enero. Pero nosotros fuimos con el pastor, dijimos, ¿cuál es la fecha más temprana que nos puedes casar? Así, la más temprana. Él dijo el 3 de enero. Nosotros dijimos, eso va a ser el día. Seguro que no puede ser el 24 de diciembre, casi le digo. Amén. Para haberla regado más todavía. El 3 es lo más temprano, el 3 de enero. El 3 de enero lo pusimos, a ver, ya queríamos casarnos. Y qué bueno que lo hicimos. Pero les vuelvo a decir a todos aquí que me están escuchando, Dios no está tan interesado en hacerte feliz. Él quiere darte gozo. Gozo es el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Felicidad es lo que tiene un niño cuando recibe un juguetito y por el momento lo abre, está feliz, pero 3 días después ya no juega con el juguete, ya quiere otro. Así es como viven muchos cristianos, quieren de juguete en juguete. Telcel sabe eso, me ha mandado miles de recados que quieren bendecir mi vida esta Navidad, ¿verdad? Con un celular que yo necesito para poder ser feliz en esta Navidad. Amén. Y los he estado ignorando todos. Muy bien, y yo no quiero. Pero ¿sabes lo que ellos piensan? Ellos piensan que, como muchos ahorita están buscando, así como un niño, ay, el iPhone nuevo, no hombre, qué tremendo, qué felicidad. Y al rato sale otro nuevo. Y en 3 meses ya salió uno y alguien más lo va a tener y no usted, y ahora va a querer ese también celular. Muy bien. Y lo que pasa es que Dios no quiere nomás por el momento hacerte feliz. Él quiere darte algo más profundo, aunque teniendo gozo tienes felicidad. Los cristianos que más se meten en problemas son los que andan en búsqueda de la felicidad. La encuentran en lugares incorrectos. La Biblia nos dice, para que vean el tipo de vida que Dios quiere darnos, vean Salmos 4, ahí está en sus notas. Pero es Salmos 1, no 4, Salmos 1 al 3. Tachen ahí el 4, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Él, noten, esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué hace? Eso es lo curioso, ¿no? Todos quisieran tener esa vida. Yo quiero ser el árbol, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Eso es lo que yo quisiera. Y Dios dice, está bien, medita en mi palabra de día y de noche. No te sientes con los escarnecedores, y a nadie le gusta ese proceso, pero todos quieren el resultado. Entonces, tus oraciones serán contestadas. Sigue orando. Mis planes son mejores que tus planes para ti mismo. Pero noten tercero también, no te canses, ya mero llegas. Amén. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, sigue haciendo lo correcto, ya mero, amén. Sigue en lo correcto, sigue confiando en Él, no pierdas esperanza. Él te da fuerzas cuando las necesitas. Él te da la gracia cuando la necesitas. Él te da descanso cuando lo necesitas.
échale ganas, sigue adelante. Vas a llegar pronto, no te desesperes, pero sigue fiel. Nos desesperamos y cometemos errores. Pero Dios dice, no te canses, no te canses. Pues dice de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y cuarto, quiero que veamos. Él nos va a decir muchas veces, tus decepciones son citas divinas conmigo. Esa es una difícil de comprender. Salmos 34:4 nos dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Son las decepciones que nos llevan a Él, hermanos. Nadie quiere decepciones, ni yo quiero decepciones. Pero ¿cuántas veces no estamos en el mero suelo del desánimo? Todo para que Dios tenga una cita divina con nosotros. Dios siempre tiene un hombro en el cual nosotros podemos llorar. Dios siempre tiene la palabra correcta para consolar. Dios siempre tiene el consejo que nos puede dar para nosotros seguir. Y yo les puedo decir que nuestro problema es que no lo buscamos a Él. Pero todas nuestras decepciones, todas las veces que tenemos algo que estamos anticipando, cuando no se cumple y estamos en decepción, es porque Dios quiere tener una cita con nosotros. El problema es que luchamos en contra de esta cita y nos vamos a otras cosas en lugar de buscarlo a Él para ser consolados por Él, para poder madurar por medio de Él. Jesús conoce nuestras cargas, Él conoce nuestras lágrimas, Él quiere que derramemos todo para Él a sus pies, pero Él es quien sana corazones rotos, Él sana sueños rotos, Él lo hace. Vidas rotas. Usted dice, no, pastor, no te imaginas, mi vida ya no tiene esperanza. Sí, dile a Rahab, dile a Pablo, dile a David. Todos ellos te van a decir, sigue en la lucha, hay mucha esperanza. A ver, ¿cuántos vivos están aquí? Tienes esperanza. Hasta que no estemos a la tumba, ahí se acabó toda esperanza. Pero mientras que estamos vivos, Él sigue obrando en nosotros. Y yo les digo que si usted se encuentra en desánimo hoy, es que a lo mejor Dios nomás está haciendo así. Veme. ¿Estás desanimado? Lo único que Dios quiere es tu atención. Y eso es lo que menos le damos a Dios. Y por último, quiero que veamos. Mantén tus ojos en el galardón. Cuando estábamos en la escuela siempre nos decía el pastor, los retrasos de Dios no son las negaciones de Dios. Muchas veces pensamos que Dios se retrasa, pero no eso es lo mismo a cuando Dios nos niega algo. Cuando comencé a conocer a mi esposa, habían muchas cosas que se me habían negado, que se me había detenido, se me había retrasado mi plan, pero no se me había negado a mi esposa. Eran simplemente, detente, ten paciencia, todo va a salir bien y las cosas se arreglan. Cuando uno, hermanos, está en el camino correcto, tiene que tener algo en su mente por lo que está luchando. La Biblia nos dice del galardón cristiano, noten en Lucas 6:35, amad pues vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. ¿Por qué? Dice, y vuestro galardón es ¿qué? Grande. Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué? Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí yo vengo pronto y fíjese, si yo le preguntara a Dios, Señor, ¿por qué debo de perdonar a los hermanos que me caen mal? ¿Sabe lo que dice? Porque tu galardón va a ser grande.
¿Y por qué debo de continuar siendo fiel? Porque tu galardón va a ser grande y cuando yo venga lo traigo conmigo. ¿Y por qué debo? Y siempre va a decir, es que vale la pena ser fiel. ¿Sabe una de las bendiciones, hermanos, de ser fiel? O una de las pruebas más grandes de la fe. ¿Están listos? Oh, eso va a sonar demasiado básico. Pero una de las pruebas más grandes de la fe cristiana es poder dar gracias aunque no recibiste lo que pediste. ¿Quieres medir tu cristianismo? Mídelo en base de esto. ¿Qué tanto das gracias? Aunque Dios todavía no te ha dado lo que pides. Y poder dar gracias a Dios que no te lo ha dado es una medida muy buena de su fe. Porque ¿sabes lo que hacemos? Pensamos, no hombre, Dios me está negando eso. A lo mejor no, sus retrasos no son iguales a sus negaciones. Uno tiene que mantenerse fiel, hermanos. Pongamos atención a todos los señalamientos de Dios. Quizás hay uno ya en su vida que a lo mejor Dios le ha puesto en su corazón hoy. Ahorita que es tiempo del altar, asegúrese de hacer cuentas con Él y hacer caso a cualquier señalamiento que Dios esté poniendo en su vida, porque Él lo quiere dirigir a usted el día de hoy. Vamos a orar, Señor.